Gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, que nos siguen a través de las plataformas de Internet. 4 de octubre, día del cordonazo de San Francisco. Las bolsas vuelan. París 4.24. Japón creció casi 3%, Alemania 3,78%, en Estados Unidos muy buenos resultados el día de hoy. En México, un poquito más moderados, 1.36 la Bolsa Mexicana de Valores y la FTSE Viva 1.21. Anuncio que siempre sí quieren a Musk en el pajarito azul, 44,000 millones de dólares es la compra. En más información, quiero decirle que el Senado de la República sigue la discusión del dictamen. En un momento más voy a ir con mi compañero Israel Aldave. Ya platicamos hoy con algunos senadores, digamos con el senador Mancera, me dijo que él va a acompañar la propuesta, no responde por los otros senadores perredistas, pero él sí. Platicamos también con Vázquez Mota, de plano el PAN dice que no. Hoy el secretario de Gobernación dijo, si se aprueba ya no hay necesidad de consulta, veremos qué ocurre, si consiguen los resultados, si consiguen los números para hacer esta modificación. Hoy nos enteramos por la guacamaya que efectivamente Sedena está estudiando la posibilidad de crear una aerolínea y su avión estrella sería el TP-01, que se iba a vender así como pan caliente y no se ha vendido, después se rifó y sigue en poder del Estado mexicano. Ahora lo van a convertir en una aeronave de la eventual, todavía están efectivamente estudiando el tema, línea aérea ligada al ejército. Le comento que hoy se anunció el proyecto de conectividad del AIFA y la Terminal 2. En un instante le tengo, por supuesto, los detalles. Se presentó también la moneda conmemorativa, esto del Banco de México, de los 200 años de la Marina. Por cierto, hablando también del Banco de México, Alejandrina Salcedo es la nueva jefe de economistas de ese organismo. La Fiscalía General de la República detuvo en Cuernavaca al Seven. Le comento que ya tenemos también a 3 ganadores, son ex-aequo, 3 pioneros de la mecánica cuántica, se llevan el Nobel de Física. En más información, murió Jesús Hernández. ¿Se acuerda usted de este individuo que asesinó a Irma Lidia en el Suntory? Bueno, pues él, que estaba en prisión, su marido, en este caso aparece efectivamente muerto. En más información, quiero decirle que hoy el presidente dijo que el ejército hace inteligencia, no espionaje. Hoy una reportera, Nayeli Acosta, le presentó las pruebas en la mañanera y esto le dijo. Si me permite, presidente, le comento las pruebas que efectivamente tenemos. La primera es que se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto, y que confirma la infección de Pegasus justamente cuando estas 3 personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena. Punto número 2. La empresa NSO Group solamente vende el software a gobiernos. Pues esto es lo que le dijo Nayeli Roldán al presidente esta mañana. Vienen 2 ferias del libro, la del INA, por cierto, le van a hacer un homenaje al doctor, a mi muy querido, admirado José María Muriá, a quien le mando hasta Guadalajara un gran abrazo, y también la del Matías Romero, la de temas diplomáticos, es que se va a presentar el libro del maestro, del doctor Rafael Velázquez, libro que se acaba de publicar, además en inglés, en una editorial de gran prestigio, y también el de Cristina Rosa sobre servicios de inteligencia. Todo esto ocurrirá en los próximos días. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Claudia Ruiz Massieu subió a sus redes la postura, dice: las convicciones son congruentes o son mentiras. Mi padre me enseñó que la práctica política sin ideas es laberinto hacia la perdición ética. Al votar en contra de la militarización, honro sus enseñanzas y la confianza que la ciudadanía ha depositado en mí. Esto es lo que ha dicho Claudia Ruiz Massieu. Se anticipa, pues, voy con Israel Aldave, que una buena parte de sus compañeros priistas votarán a favor. Ella está poniendo la postura diferenciada. Israel, buenas noches. Israel, buenas noches. Bueno, pues no tengo a Israel. ¿Me dicen a qué vamos, por favor? No, es que no podemos esperar eternamente. Vamos con Israel, o oímos a Claudia Ruiz Massieu, o vamos a otro tema. Israel Aldave, adelante.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches. Te saludo desde el Pleno del Senado de la República con las imágenes de Cristian Ramírez, en donde es cuestión, pues, de exactamente una hora, Leonardo, para que este Pleno de la Cámara Alta dé su aval a la reforma que amplía hasta el 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Esto, Leonardo, con los votos de algunos senadores del PRI y otros más del Partido de la Revolución Democrática, quien, contrario a la línea que había mantenido por lo menos la semana pasada, hoy han decidido votar junto con Morena y sus aliados políticos por este cambio a la Constitución. Incluso hace unos cuantos minutos, tanto Silvana Beltrones como Manuel Añorbe, legisladores del Revolucionario Institucional, subieron a argumentar a su voto a favor de este cambio a la Constitución, señalando que lo que nuestro país necesita en estos momentos es justamente, pues, la seguridad que no pueden brindar las policías estatales y municipales, y por ello argumentan que es necesaria la labor de soldados y marinos en tareas policiales. También Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática, así defendió su voto a favor de este cambio a la Carta Magna. Hombres y mujeres del Ejército y de la Marina, para ellos mi respeto y mi reconocimiento. Y por ese respeto y ese reconocimiento yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene para que puedan cumplir con su tarea, con todos los gobernadores y gobernadoras que todos los días piden que los apoyen. Sí. Leonardo, como te lo comentaba, Silvana Beltrones, legisladora del PRI, que la semana pasada en comisiones, pues, votó en abstención, el día de ayer a favor y hoy también a favor, pues así también defendió su voto a favor de esta propuesta. El país requiere compromisos y no simples descalificaciones. Reconozcamos que hay algunos a los que no les gusta que acordemos. Vivir en el no se ha vuelto su único mundo. Recordemos que una verdadera oposición no es la que anula el poder, sino la que modera sus excesos. Ya lo decía bien. Ya lo decía bien el auténtico líder de izquierda, Eberto Castillo. Es más fácil ser radical que ser útil. Ahí escuchamos a Leonardo, a la legisladora del PRI. Qué interesante argumentación de Beltrones. Así es, y fíjate, Leonardo, que vale la pena destacar, llama la atención, pues, esta crítica que hace a la oposición a la que ella pertenece. Como te lo comentaba, Leonardo, es cuestión de que concluyan estas rondas de legisladores argumentando a favor y en contra para que ya se dé la votación. Pero tendrán los números, Leonardo, Morena va... Israel. Esta mañana tempranito entrevisté al presidente del Senado, Armenta, me decía que pues estaban viendo ahí los números. ¿Cuál es tu cálculo? Fíjate, Leonardo, que al inicio de la sesión ahorita podemos observar en las imágenes de Cristian Ramírez que en el tablero no está la lista de votación de asistencia de los legisladores, pero cuando inició el debate eran 120 legisladores, con la mayoría calificada se requieren de 80, es que hay que señalar, Leonardo, que la mayoría calificada se logra con los legisladores presentes. En estos momentos estarían necesitándose 80 votos para sacar adelante este cambio. Morena y sus aliados políticos tienen 76 legisladores, Leonardo, por lo cual pues prácticamente les estarían haciendo falta 4 votos que por supuesto ya están más que garantizados, Leonardo. Con los cambios que se le realizaron a este dictamen, el mismo regresaría a la Cámara de Diputados, Leonardo. Ya, pues muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, pendientes. Me escribe Raúl Flores y me dice, citó Silvana Beltrones y Alberto Castillo, creo que no conoce la historia y sus asesores no le ayudaron más que buscar una cita dominguera. Dice Alberto, fue un recio y puntual crítico del López Obrador. Algún día profundizaremos sobre eso. Ellos compitieron por la dirección del partido, Alberto Castillo y López Obrador, y a don Alberto lo mandó, pero literalmente a la lona. Dice, hay sendos artículos en la revista Proceso y anécdotas que cuentan de ellos. Raúl, un saludo. Y bueno, pues vamos a escuchar a la senadora Ruiz Massieu. Subía hoy en su precisamente línea de Twitter hace 2 horas su posicionamiento, supongo que como para que quede para la historia, ¿no? Quienes, bueno, pues votaron y en qué sentido. Ruiz Massieu. No es la primera vez
en mi vida política y pública que me encuentro ante una encrucijada compleja, en donde debo optar entre mi congruencia y convicciones y la construcción de acompañamientos que hagan más digerible la decisión tomada. En esos momentos siempre he pensado en las lecciones que mi padre me dio, no solo sobre cómo debe hacerse política, sino sobre cómo debe ser un político. Y siempre esa guía me ha permitido tomar decisiones que, aunque en ocasiones me han supuesto momentánea soledad respecto de quienes me sentía más cercanos, el saber que la consistencia y la congruencia me hacen una mejor política, más confiable y más digna de representar a los mexicanos, me ha dado fortaleza. Hoy este dictamen se me presenta como una encrucijada más. Y tal como hice cuando me encontré en la encrucijada más grande hasta entonces de mi vida pública, la de renunciar o no al altísimo cargo de ser canciller de la República y aceptar otra responsabilidad en el gobierno, pensé, como lo hago hoy, cuál sería la decisión que me permitiera honrar mejor a mi padre y, si se pudiera, verlo de frente a los ojos como veo a mis hijos todos los días, con la confianza de no haber dudado de mis convicciones ni defraudado mi nombre, y así tener la fuerza para seguir construyendo el legado que aspiro dejarle a mis 3 hijos. Uno de congruencia y dignidad. Por eso votaré en contra. Pues eso dijo Claudia Ruiz Massieu, y tantas alusiones al padre. Claro, el contraste con el discurso de Silvana Beltrones, que también habrá estado pensando en su padre, ella votando a favor, Claudia Ruiz Massieu, las dos senadoras efectivamente de la oposición, votando en sentidos diferentes. Bueno, dejo descansar este asunto de la política y el debate en el Senado, y voy a hablar con Alejandro Alegre, que por cierto, no vamos a hablar con él de eso, porque él está en otras funciones, pero es una de las personas que más conoce en este país de los temas de seguridad nacional. Actualmente es director general de emisión del Banco Central, y en tal condición conversamos con él, aunque anoto, la tentación de hablar de otros temas es muy grande. Alejandro, buenas noches. Hola, Leonardo, muy buenas noches. Espero estés bien, al igual que las personas que nos están escuchando. Estoy a tus órdenes. Estoy contento, y además veo que está muy bonita la moneda que pusieron en circulación, una de 20 pesos, motivo el bicentenario de la Secretaría de Marina. Alejandro. Sí, está muy bonita, estamos muy satisfechos del trabajo de acuñación hecho por Casa de Moneda de México, y debo destacar que el diseño es a propuesta de la Secretaría de Marina, Leonardo, y para el Banco Central es un honor haber estado hoy allí con los almirantes, con el personal naval, porque es la mejor manera en que el Banco Central puede sumarse a esta conmemoración, que es a través de poner en manos de la población a la que servimos esta nueva moneda de 20 pesos, Leonardo. Oye, yo traigo una especie de antimagnetismo con las monedas, o circulan poco. A mí me siguen cayendo más billetes, Alejandro. Mira, hay billetes muchas más monedas, hay mucho más monedas en circulación que billetes, Leonardo, pero sin duda los mexicanos somos muy intensivos en el uso del efectivo, y sobre todo las monedas de 20 pesos son de poca acuñación, primero porque son conmemorativas, y te podría decir, este año estamos ordenando la acuñación de 116 millones de monedas de la denominación de 20 pesos, Leonardo, y con esta del Bicentenario de Marina estamos sumándonos a otra que hace algunas semanas puso en circulación el Banco Central para conmemorar los 100 años de la llegada de los menonitas a México, Leonardo. Ya. En este caso, ¿cuál es el motivo? Es bicolor también, ¿no? Es bitonal la moneda. Sí, es bimetálica, efectivamente, Leonardo. Tiene el arillo de color dorado, tiene el centro de color plateado, tiene 12 lados la moneda, tiene también en su anverso, como todas las monedas mexicanas, el escudo nacional rodeado de la leyenda Estados Unidos mexicanos, y en el reverso tiene representaciones asociadas a la conmemoración. Déjame referírtelas. Está allí presente el primer responsable del despacho de Marina y Guerra que hubo en este país hace 201 años.
También está la embarcación igual, la que fue la primera que izó de manera oficial la bandera nacional, y se encuentra también una de las últimas embarcaciones de la Secretaría Marina, conocida como POLA, que es la patrulla oceánica de largo alcance, y como elemento de seguridad aparecerá un ancla que cuando giras la moneda, cuando la orientas en distintos ángulos, aparece y desaparece esta ancla. Y por supuesto está la denominación de 20 pesos, pues con el ánimo de facilitar al usuario de las monedas, Leonardo, que sepamos que esta moneda es de 20 pesos, la podremos usar para realizar pagos. A partir del día de mañana estará comenzando a circular en todo el país, a partir de los siguientes días estará en sucursales bancarias y se ordenó la acuñación de 5 millones de piezas de esta moneda, Leonardo. Comprendo. Entonces son dos metales, aluminio y alpaca, y es dodecaedro. ¿Habíamos tenido una moneda así con 12 lados? Sí, Leonardo, esta es la séptima moneda de la denominación de 20 pesos que el Banco de México ha puesto en circulación desde el año 2020. Y el que sea de 12 lados, lo que queremos es facilitarle al usuario, incluyendo obviamente personas ciegas y de baja visión, que se les facilite la denominación con respecto de la moneda de 10 pesos, pues que es muy cercana en diámetro y peso, pero el que sea de 12 lados facilita su denominación al público usuario, Leonardo. Muy bonito. Oye, ¿y los nuevos billetes de 20 pesos han sido muy bien aceptados? Sí, han sido muy bien aceptados, Leonardo, afortunadamente. Este año estamos fabricando aproximadamente 240 millones de estas piezas del 20 conmemorativo. El próximo año imprimiremos otros 330 millones de piezas. Sabemos que ha sido muy aceptado y reconocido por la sociedad, cosa que nos da mucho gusto, y también, como sabes, conmemora los 200 años de la consumación de la independencia nacional. Sí, efectivamente, un billete precioso. Señor director, pues muy agradecido, Alejandro, por la entrevista. Gracias a ti, Leonardo. Cuídense mucho, por favor. Alejandro Alegre, y la moneda esta de 20 pesos que recuerda el bicentenario de la Secretaría de Marina. Bueno, pues ahí lo tiene. Vamos ahora a otros asuntos. Le comentaba que el día de hoy hubo pues un anuncio muy relevante por parte del gobierno, lo que tiene que ver con conectividad, conexión de, en este caso, el AIFA, y también todo el trabajo que van a hacer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tiene dos componentes. Uno es que van a hacer con toda la Terminal 2, y después está toda la superficie de rodaje de la Terminal 1. Eso va a llevar entre 24 y 48 meses. O sea, va a ser un infierno ese aeropuerto, que ha mejorado efectivamente mucho en términos de lo que es su operación en los últimos días, pero bueno, sigue siendo una obra que hay que por supuesto seguir. En un momento más le presento lo que dijeron, lo que presentó Claudia Sheinbaum. Me dicen que ya tengo en la línea al senador Castañeda. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Estimado doctor, qué gusto saludarte. Mucha luz a tu auditorio. Pues sigue el debate allí en el Senado, están ya muy cerca de votar y parece que se van definiendo las posturas. ¿Ustedes se mantienen en no acompañar el transitorio, senador? Absolutamente, como lo anunciamos desde hace varios días, no podemos acompañar una propuesta que en nada beneficia atender el problema de la inseguridad en el país, que lo único que hace es prolongar la estrategia militarizada de seguridad, que ha demostrado su ineficacia y su rotundo fracaso, y que es inaceptable concederle a las Fuerzas Armadas una extensión de la temporalidad para hacer tareas de seguridad si esto no se liga a una evaluación pormenorizada y objetiva de su desempeño. Lo dijimos el día de hoy, estimado Leonardo, nuestro voto no es contra las Fuerzas Armadas, les tenemos absoluto respeto, nuestro voto es contra la incompetencia del Poder Civil, que se le ha olvidado por completo atender este problema tan importante para México. Pues esperamos efectivamente la conclusión de la sesión del día de hoy, pero parece que ya va encaminada la aprobación, senador. Por lo que hemos escuchado, así es. Parece que Morena, sus aliados, con algunos votos del PRI, el primor, dicho en otros términos, estimado doctor. Y Mancera también, ¿no? Y Mancera, así es, han dicho o han manifestado en la tribuna que votarán
a favor. Asunto que, por cierto, lamento profundamente porque, insistimos, la verdad es que no tiene ninguna utilidad pública una reforma de esta naturaleza. Senador, pues pendientes, muchas gracias por el enlace. Gracias, Leonardo, muchos saludos al auditorio y nos mantenemos en contacto. Gracias, sí, por supuesto. Bueno, pues ahí están las posiciones de los senadores mientras transcurre el debate allá en la Cámara Alta. Nosotros, pues, pendientes y pues recogiendo las posturas. Y vamos a platicar con Nacho Mier. Finalmente no se ha logrado, en este caso es de la Cámara Baja, no se ha logrado establecer el contacto. Pero bueno, seguimos, por supuesto, intentándolo para que nos cuente qué van a hacer. La reciben, ya adelantó que se iban a allanar. En este caso, es decir, si lo que aprueba el Senado lo aprobará la colegisladora. Pero bueno, seguimos con la información. Esto dijo Claudia Sheinbaum el día de hoy sobre las obras. Después de diversos estudios que se hicieron de cuál era el mejor método para resolver el problema que tiene hoy la Terminal 2, pues es mantener un relleno permanente en la zona de las Oquedades. Entonces, en este momento ya van a iniciar el sellado de las contratraves y después va a haber una excavación y el relleno permanente. Si hay un hundimiento adicional, pues en algunos años tiene que volver a haber otro relleno para poder resolver el problema de que las pilas no estén expuestas. Esto va a costar cerca de 400 millones de pesos, tiene un tiempo de ejecución de 10 meses. Y pues el problema es cómo se diseñó el edificio. Pues parte de lo que explicaba la jefa de gobierno esta mañana, parte de las obras que tendrán lugar el día de hoy. Yo me enlazo ahora con la periodista Nayeli Roldán, a quien le agradezco mucho que hoy converse con nosotros. Nayeli, bienvenida. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches a ti y al auditorio. Pues a mí me encantaría que le contaras al auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país, ¿qué pruebas tienen ustedes, que las han subido a un sitio, hoy las exhibiste efectivamente en la mañanera, de que el Estado, en este caso el Ejército concretamente, está haciendo, Nayeli, labores de espionaje? Exacto, Leonardo. Bueno, pues en esta investigación que publicamos este domingo en una investigación de colaboración entre la organización RTSD, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, lo que revelamos es que en este gobierno la Sedena compró un software para monitoreo remoto, así le llamó, en 2019, y que se lo compró a una empresa llamada Comercializadora Ansúa, que se trata de la única representante en México de NSO Group, la empresa que desarrolló el software Pegasus, y que este software, Leonardo, solamente se puede vender a gobiernos. Esta empresa ha insistido una y otra vez, NSO Group, que solamente emite las licencias a gobiernos para que realice investigación de crímenes graves o de terrorismo. Por lo tanto, Leonardo, pues lo que mostramos hoy justamente en la conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue esta evidencia, porque esto que mencionamos del contrato, pues se trata justamente de información contenida en los millones de archivos que fueron hackeados por los hacktivistas Guacamaya, y ahí encontramos esta parte, pero estos medios que trabajamos juntos desde hace meses, ya teníamos confirmación, uno, de la infección de los teléfonos celulares de 2 periodistas y de un defensor de derechos humanos, que fue, digamos, documentado, analizado por la organización Citizen Lab. Oye, eso además, ¿me puedes contar cómo? Digo, me quedó clarísimo, además lo hiciste brillantemente, la exposición, y ahí están los documentos en la mañanera, pero ¿cómo sabes que tu teléfono está como el de Daniel Moreno o el de Ricardo Rafael, están infectados? ¿Eso cómo se determina, Nayeli? Claro, y también te aprovecho la pregunta, Leonardo, porque Ariel, ¿no? Recordarán que en 2017 también se dio a conocer que hubo espionaje contra periodistas y activistas, pero en aquel momento, Leonardo, se necesitaba un link, ¿no? Una dirección que les llegaba a las víctimas como un mensaje. Te llegaba un mensaje, ¿no? tú lo activabas y ya el malware funcionaba, digamos, ¿no? Exactamente, se infectaba el teléfono. Sin embargo, la tecnología
fue más desarrollada y ahora ya no se necesita ni siquiera del link, sino que se puede infectar de manera remota. Entonces prácticamente es que no te darías cuenta, ¿no? En realidad. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Ricardo Rafael, él se lo cuenta por una cosa que fue un mensaje que le llegó a su hijo menor de edad, en la que le decían o le mandaban como saludos a su papá, Ricardo, a él y a su abuelo, papá, sí. Ricardo. Exacto. Entonces, y días después, además, se filtra un audio manipulado de una conversación que sí tuvo Ricardo Rafael con un abogado de la Defensoría respecto al caso de Israel Vallarta, exacto. Y se filtró, se subió a Twitter, y con esa grabación fue elemento para que Isabel Miranda de Wallace lo demandara, lo acusara de pertenecer a un grupo criminal y de además extorsionar. Incluso hay una relación con el presidente ministro de la Corte. Entonces, estos dos elementos... Pero ¿cómo se determina? O sea, yo entiendo que hay 1000 maneras de espiar a Ricardo o al fiscal general de la República o a Alejandro Moreno, pero ¿cómo saben que es Pegasus y que viene de defensa? Exacto. Y luego con estas sospechas, digamos, Ricardo empezó a buscar, digamos, organizaciones para preguntar esto, justamente cómo se podía verificar o cómo se podía revisar su teléfono, y Citizen Lab ha estado en comunicación con la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, respecto a este tema en específico. Citizen Lab ha desarrollado un mecanismo de análisis forense de los teléfonos, en el que se pueden rastrear, digamos, como ciertos elementos que explican o que se relacionan más bien con el malware, ¿no? Con este software Pegasus. Son como pequeñas huellas que Citizen Lab ha aprendido a detectar de este software. Y además, hay que decirlo también, Leonardo, Citizen Lab es una organización reconocida de la Universidad de Toronto que ha participado incluso en investigaciones internacionales relacionadas con este tipo de tecnología. Entonces, ellos te pueden determinar con toda precisión que el origen fue Pegasus de la defensa. Exacto. Es Citizen Lab la que certifica eso. Que fue Pegasus, que es este software desarrollado por NSO Group. Ahora, ¿por qué argumentamos o por qué nos enfocamos en la Secretaría de la Defensa Nacional? Por esto que te mencionaba de el software solamente puede ser vendido a los gobiernos. Y 2, NSO Group, la manera en la que vende este software es nombrando representantes en los países. Porque no se lo compran directamente a NSO Group, sino se lo compran a, digamos, a empresas que NSO Group haya nombrado como intermediarias, ¿no? Oye, casi siempre cuando te cae digamos, en este caso caes en una red de espionaje, es porque estás vinculado a una investigación mayor. Así es. A mí en el pasado me tocó un seguimiento a Marcelo Ebrard concretamente, y la otra vez que me atraparon fue cuando había una investigación de una joven mexicana que murió en un campamento de las FARC. En las dos ocasiones pedí que se me aclarara por qué se me había intervenido. ¿Sabes por qué investigación siguieron a Moreno, a Ricardo, Rafael y Ariel? ¿En qué investigación grande los involucraron? Claro, es que justo ese es otro elemento, Leonardo, que apuntan, digamos, hacia la Sedena, y es esta coincidencia de que las 3 víctimas estaban investigando cuestiones relacionadas con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidos por las Fuerzas Armadas. Las fechas coinciden, digamos, las fechas de infección, porque ese es otro elemento que puede detectar Citizen Lab, las fechas de infección, y en los 3 casos coinciden con investigaciones relacionadas a las Fuerzas Armadas. Y en el caso de Ricardo Rafael, por ejemplo, más bien tiene la coincidencia con la fecha, una de las infecciones, tiene coincidencia con la fecha de la presentación de su libro Hijo de la Guerra, donde expone la investigación del origen de los Zetas y que tiene que ver con el ejército, según la tesis de Ricardo Rafael. En el caso de Raimundo Ramos, que es un defensor de derechos humanos en Tamaulipas, pues él prácticamente se dedica a acompañar a las víctimas de familiares
asesinados en enfrentamientos, ¿no? En esto que hemos visto en muchos casos, en estas confusiones que dice la autoridad y que terminan siendo asesinados ciudadanos. Y también en el caso de Animal Político, pues también se estaba investigando. Pues ya quedó claro. Me da mucha pena, pero me va a sonar la campana y ese es peor que Pegasus. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, saludos al auditorio. Nayeli Roldán. Pausa, volvemos. Seguimos con la información, ya está Edna Jaime en el enlace. Quiero decirle que acaba de liberar un comunicado Sedena, en la cual dice que ellos no hacen espionaje, que las actividades que hacen son de inteligencia. El propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes delincuenciales. Y bueno, pues dice de tal manera, la presente administración se ha logrado la detención y habla de operadores relevantes en relación con la contratación del servicio Pegasus. Esta se realizó el 27 de junio del 2011 al 24 de agosto del 2013 y fue empleada única y exclusivamente para mantener la seguridad y la capacidad operativa del ejército. Esto es lo que dice Defensa. La Secretaría de Defensa Nacional refrenda el compromiso inquebrantable de actuar con el apego al marco institucional vigente. El tema es que ya hablábamos hace un momento con Animal Político, con la reportera Roldán, y pues nos decía, ahí están los documentos, están publicados, hay una página en donde publican efectivamente que esas compras se hicieron y se pagaron. Así es que bueno, pues es parte de lo que se está dando a conocer el día de hoy. Edna Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Qué gusto verte. Menudo escándalo que tenemos, querida. Me parece tremendo, querido Leonardo. Nos falta Estado de Derecho. Nos falta justicia, que tengamos la certeza que podemos coexistir con base en los límites que imponen las leyes, Leonardo. Y para eso, pues sí necesitamos fortalecer nuestras instituciones de justicia, y hoy es de lo que te quiero platicar. Porque mañana presentamos la 9ª edición de Hallazgos. Hallazgos, les explico muy brevemente a la audiencia, es una evaluación bien completa. Todo lo que usted quiere saber de cómo está funcionando nuestro sistema de justicia penal lo va a encontrar en Hallazgos, en nuestra 9ª edición. 9 años siguiendo la evolución del sistema penal, de la reforma a la justicia en este país, Leonardo, pues creo que quiere decir que tenemos una fe inquebrantable. En México Evalúa, en el equipo que lo hace, de que vamos a lograr hacer la transición. Me parece que esta idea es lo que pues anima al equipo y pues nos mantiene. Es bien duro producir casi una enciclopedia sobre la justicia penal, pero creemos que sirve a la discusión pública, sirve para informar a los mexicanos y sirve para los operadores. Entonces, me gustaría contarte 2 cosas de Hallazgos 2021. Lo primero, en qué va a consistir el evento de mañana. Va a ser un evento de 2 días. Vamos a presentar hallazgos, pero además quisimos aprovechar la oportunidad de presentar el documento para convocar a los operadores del sistema de justicia. ¿Quiénes son los operadores del sistema de justicia? Pues son policías, son fiscalías y quienes están dentro de las fiscalías, ministerios públicos, peritos, policía de investigación, a tribunales, Leonardo, y a quienes están asesores victimales, defensores, porque nos parece, Leonardo, que hay que tejer con ellos. Porque si bien esta reforma a la justicia data del 2018, tú lo sabes muy bien, pues ha estado pues evolucionando con muchas vicisitudes, pero los operadores ahí están y hay algunos ya muy convencidos de la importancia de reformar la justicia. Entonces, vamos a tener 2 días, vamos a presentar hallazgos, pero vamos a convocarlos. Queremos que compartan experiencias, que encuentren un espacio para que discutan, para que encuentren estrategias para poder mejorar su trabajo cotidiano, Leonardo. Esto es lo que vamos a tener el 5 y 6. Vamos a presentar pues las innovaciones de hallazgos,
un micrositio donde estamos poniendo en código abierto, Leonardo, todas las solicitudes de información que hacemos para obtener información de las instituciones, ahí va a estar disponible para que ya quien quiera trabajar, analizar, opinar sobre el tema, no tenga que cruzar por el trabajo que ya hicimos. Nos parece bien importante que, como bien público, hagamos accesible la información a partir de la cual construimos hallazgos. Lo segundo es, ¿qué encontramos, querido? O sea, ¿cuál es como el hilo conductor, el arco narrativo de Hallazgos 2021? Y es duro, aunque encontramos cosas buenas, te las contaré en otra ocasión, pero lo que encontramos es fuerte porque lo que vemos es que el Estado se debilita a sí mismo. Parece un juego de palabras, pero no lo es, Leonardo. Lo que hemos hecho en los últimos años es debilitar las capacidades de nuestras instituciones de justicia. A nivel federal no hay ningún esfuerzo por coordinar, por planear, por marcar directrices, por financiar el fortalecimiento del sistema de justicia penal en este país. No lo hay. Está un poquito olvidado. Hay una unidad de seguimiento, la reforma penal en la Secretaría de Gobernación, con poca gente, que con pocos recursos, que no está pudiendo marcar una diferencia. Entonces, es bien duro reconocer cuando estamos viendo cómo se financia, el poco financiamiento, que cada vez que se recibe menos, la poca atención, cómo el Estado mismo debilita sus capacidades para hacer frente a sus principales retos. Con eso abrimos espacios a la militarización. Cuando se dejan estos espacios de debilidad institucional, pues entonces se llama al ejército, se militariza. Entonces estamos creando las condiciones para una militarización permanente, Leonardo, en lugar de estar construyendo las condiciones para que los militares que cumplieron una función excepcional puedan regresar a sus funciones, que son bien importantes. Se entiende muy bien. Oye, hoy decía el presidente, ¿qué quieren que les dejemos? A los que entregaban el fentanilo a los puertos, no queremos que nos los deje a esos, queremos que lo deje ante buenos funcionarios y refuerce el Estado en términos generales, porque esta idea de que solo los militares pueden ser puros o pueden ser honrados, rectos o íntegros, pues es una cosa discutible como tesis. Edna. Leonardo, querido, decirte que en este trayecto de 9 años hemos encontrado a funcionarios públicos, a operadores excepcionales, que buscan la manera de resolver cosas. Entonces, por eso creo que este Hallazgos 2021 está dedicado a ellos, a reconocerlos, y por eso nuestro evento está dedicado a ellos, a decir, son ministerios públicos o peritos o defensores que son heroicos o asesores victimales que ponen lo mejor de sí ante circunstancias adversas. Y decirte que tenemos ejemplos excepcionales, Leonardo, o sea, Querétaro. Querétaro es un caso que están haciendo las cosas muy bien. Tenemos otros estados donde podemos constatar que podemos tener transformaciones profundas, sustantivas, cuando se conjuntan las condiciones. No las hemos tenido, esas condiciones. Estamos en un proceso que va en reversa, que no es de construcción de capacidades civiles, sino es su debilitamiento. Y entonces esto está en el corazón de Hallazgos, y en otras oportunidades te voy a hablar de sus contenidos. Tenemos ahora mediciones de impunidad por delito que no teníamos antes por estado. Nos costó mucho trabajo conseguir la información, tenemos que perfeccionar metodología, pero nos da una información espectacular, medir impunidad por delito, pero ya habrá oportunidad de platicar de ese y muchos otros más hallazgos, querido Leonardo. Tenemos muchas semanas por delante, Edna, muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Y
Jaime, para fortuna nuestra, todos los martes en este espacio. Y bueno, formaliza Ciro Gómez, el candidato del Partido Socialdemócrata, que tuvo 3.1 en la elección, en la primera vuelta, que él va con Lula, tal manera que, bueno, pues suma el electorado de Ciro Gómez, como ya se había anticipado, pero ahora queda formalizado al caudal del PT de Lula da Silva. Bueno, y saludo ahora al arquitecto Leal, miembro del Colegio Nacional. Arquitecto, qué gusto verte. Igualmente, mi estimado Leonardo, qué gusto verte y saludarte. Oye, déjame empezar con una frase que intenta hacer provocación, pero bueno, naturalmente el tema lo tenemos, por supuesto, acordado. Vamos a hablar de la arquitectura. Hace algunos años le oí a Gurría, que no es muy popular en este sexenio, pero ese no es el tema. Dice, era secretario general de la OCDE, dice, hemos construido casas, edificios, centros comerciales y los arquitectos se han olvidado de construir ciudades. ¿Es una postura, es un planteamiento aceptable, arquitecto Leal? Pues no es aceptable porque ojalá que los arquitectos construyéramos la ciudad, Leonardo. Bueno, la ciudad es el conjunto de una serie de actores urbanos, todos lo sabemos. Los arquitectos no son dueños de la tierra, los arquitectos no hacen los reglamentos, eso lo hacen las asambleas, los hacen los congresos, los hacen los políticos, los hacen los técnicos, los propietarios de los terrenos. Pues ojalá los arquitectos tuviéramos los terrenos, la inversión, el capital y las decisiones políticas. Por eso cada régimen va cambiando muchas de sus políticas. No, la ciudad la hacemos entre todos. La ciudad es una acción en conjunto de todos los actores urbanos. Ustedes mismos, todos los medios de comunicación, los estudiantes, la vida cotidiana, los trabajadores. Hay políticas públicas, sí, desde luego, esas establecen los gobernantes, los gobiernos en turno. Hay políticas mundiales, como bien dice Gurría, claro, son una serie de lineamientos de políticas mundiales, pero son las políticas económicas. Imagínate, es la economía, el mercado. Claro. Lo que da las condiciones. Oye, y en arquitectura tengo la impresión de que como en muchas otras, no en arquitectura, en ciudades, de alguna manera seguimos suspirando, ¿no? Todo el mundo te habla de tu ciudad como era antes. Vas a Guadalajara y te dicen, no, hombre, esta era preciosa hace 30 años. Aquí en la Ciudad de México suspiramos por los tiempos de los palacios. En fin, te escuchamos con atención, arquitecto. ¿Cómo ligamos efectivamente estos dos extremos? Pues mira, evidentemente lo que dice Gonzalo Celorio tiene una frase muy bella, dice, nuestras ciudades viven una nostalgia precoz, es decir, porque podríamos tener una nostalgia del siglo XIX, de lo que no conocimos, de lo que nos narraron los abuelos y los antepasados, pero de pronto tenemos una nostalgia precoz. Yo te comento, pero es la renovación de las ciudades. Te voy a comentar una cosa, la casa donde yo nací con mis padres ya la derribaron, la tiraron. La escuela, donde dice la primaria, ya no existe. La escuela donde dice la secundaria, ya no existe. Lo único que queda de mis estudios es la ciudad universitaria, que espero que nunca la tienen. Espero, ¿no? Está protegida por UNESCO, justamente, lo sabemos bien. Pero sí hay esta renovación muy acelerada. El mundo, sobre todo de las últimas 3, 4 décadas, ha sido aceleradísimo la sustitución y los cambios que enfrentan las ciudades. Pero tiene que ver también con toda una dinámica económica, ¿no? No se tiraría unas casas o unos barrios no se transformarían si no hubiese crecido la población, si no hubiera habido cambios demográficos, si no todos los procesos de producción se hubieran modificado. Y esto es lo que hace que las ciudades pues simplemente son un reflejo de la sociedad. Si somos una sociedad desorganizada, vamos a tener una ciudad desorganizada. Mientras más organizadas son las sociedades, mejores ciudades y más habitables son. Eso sí lo podemos comprobar, está comprobado, la historia te lo comprueba y no la historia remota, sino la historia reciente, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante, la dinámica de las ciudades es fantástica. Mira, ahora en el Colegio Nacional, este ciclo que he organizado, se llama Las Arquitecturas de las Ciudades de México, lo que pretende es, y lo que hemos estado analizando, es analizar ciudades que actualmente en el país, Leonardo, y tú lo debes saber muy bien, están teniendo una dinámica muy particular. Por ejemplo, empezamos con Mérida. Todo el mundo habla de Mérida, ¿no? Que es la ciudad más segura
del país, que es una ciudad que tiene una serie de ventajas, por su extensión, por su horizontalidad, ¿no? Que corre menos riesgos. No hay sismos, no hay inundaciones, porque los ríos pasan por abajo, ¿no? Y solo tienen sus bocas en los cenotes. En fin, tiene una serie de virtudes. Pero se ha vuelto una ciudad muy atractiva. Está enfrentando un crecimiento también de cierta parte descontrolado en su perímetro, pero hay recuperaciones de su parte central e histórica también muy particular. Otra ciudad que está teniendo modificaciones muy grandes es Tijuana. Entonces nos vamos a los extremos. O sea, Tijuana, bueno, es el puerto fronterizo más importante, uno de los más importantes del mundo, donde cruzan el mayor número de personas a diario, y con toda la presión ahora de los migrantes, pero además por un terreno de oportunidades por la frontera, está creciendo muchísimo. Y hay, por ejemplo, factores, ¿sabes qué está desarrollándose mucho que te sorprende? Todo el turismo de salud. Están haciendo muchos conjuntos hospitalarios, porque es más económico realizar cualquier práctica de salud o operación o cirugía en México que en San Diego o en California, en este caso, ¿no? Y muy competitivo. Monterrey ya rebasó la ciudad de Guadalajara en población y en economía, y ya es la segunda ciudad de México, no Guadalajara, ¿no? Ya creció más, ha tenido un crecimiento muy, muy importante. Entonces, tú ves en Monterrey hay un auge, ves una cantidad de torres, de industrias, tiene industria muy calificada, ha crecido. No, quizá no se ordena tanto, pero ha crecido mucho, ¿no?, la economía de Monterrey. Puebla, hay que ver simplemente qué pasó con Puebla. Entonces, en Guadalajara sigue creciendo, claro, y hay oportunidades y tiene una serie de ventajas potenciales muy claras. Una cultura muy fuerte, local, ¿no? La cultura de Occidente, de Jalisco, ¿no? El tequila, la Feria del Libro de Guadalajara, en fin. Todo esto es el Festival de Cine, sus universidades, le dan toda una tradición. Pero estos fenómenos de cómo se están comportando nuestras ciudades es lo que estamos analizando en estos ciclos. Y cada una tiene sus virtudes, ¿no? El puerto de Veracruz, que ahora está la ampliación del puerto, ¿no? El puerto va a crecer 4 veces su capacidad. Va muy lenta la obra, pero sí le va a dar un impacto. Se acaban de establecer industrias importantes, hay una fábrica importante de Nestlé, va a llegar la de Constellation Brands, la de cerveceras. Entonces, todas estas inversiones sí te van generando una serie de cambios, pero son modificaciones económicas, es demografía. Yo lo que me pregunto es por qué todo el tejido nuevo, citabas Mérida, pero está Cancún, que ha crecido mucho. Todo ese tejido nuevo es un tejido joven de ciudad, pero es poco saludable, ¿no? Sigues viendo que son ciudades horizontales, mal equipamiento urbano. Esta idea de la redensificación o densificación como que no se nos da, arquitecto. Bueno, sí se está dando lentamente. Mira, Guadalajara le está apostando ahora justamente a eso, a una redensificación. La apuesta más bien a redensificar las zonas que están mejor dotadas. Monterrey también lo tiene. Monterrey también se ha verticalizado. Si tienes cada vez encuentras más conjuntos y vivienda colectiva o oficinas. Si hay una tendencia a la verticalización, la propia Tijuana, y el cuestionamiento sobre Mérida, que decía que era la ciudad horizontal, también ya la verticalización se está presentando. Bueno, hay que ver Boca del Río también en Veracruz. En fin, son una serie de transformaciones que tienen que ver con la economía y cómo la sociedad se está acomodando. Pero en suma, las ciudades de México, ahora no tanto la Ciudad de México, sino México está presentando una federalización de ciudades con estos fenómenos que te digo. Querétaro también está en el mapa, ¿no? Y otras por virtudes como Oaxaca, que es lo que vamos a analizar mañana en el Colegio Nacional, por su potencial cultural, ¿no? Por su riqueza cultural y gastronómica de tradiciones, que es muy fuerte, y ha traído un turismo, sino muchos visitantes. Y ahora más... Una de las ciudades más bonitas de América. Arquitecto, me va a sonar la campana. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Leonardo, qué gusto saludarte. Siempre es un placer. Hasta luego, el arquitecto Leal, miembro del Colegio Nacional. Con eso nos despedimos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.